Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Quisiéramos hacer esta vocería para referirnos a dos asuntos en particular que han copado la agenda noticiosa y en particular el primer hecho que ha conmocionado y ha indignado a toda nuestra sociedad, que dice relación con la formalización del exdirector de la Policía de Investigaciones, el señor Muñoz. Queremos reiterar y enfatizar varias cosas como gobierno sobre este caso y después referirnos a lo que acaba de suceder en la Cámara Alta del Congreso Nacional, la Cámara de Senadores y Senadoras. En primer lugar, es evidente que la situación que se está investigando ha dañado la fe pública, se han traicionado las confianzas de nuestros compatriotas, de la ciudadanía, frente a instituciones tan importantes como una institución que investiga el delito y el crimen organizado. Como gobierno queremos reiterar en este sentido nuestra condena absoluta, categórica y tajante frente a estos hechos que revisten la máxima gravedad. Con esto se ha revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata. Una red que se habría posiblemente organizado para entorpecer las labores investigativas en distintas causas asociadas a corrupción por parte de la Fiscalía. La sola posibilidad de que se haya con esto entorpecido el trabajo de la Fiscalía produce escozor. Produce escozor. Y esto es algo que probablemente se estarán preguntando y cuestionando no solamente las y los periodistas de nuestro país, sino que los ciudadanos y ciudadanas, y también es una pregunta que nos hacemos nosotros como gobierno. Estamos hablando de una posible red de corrupción de cuello y corbata que implica no solamente al exfuncionario de la PDI, al exdirector general de la PDI, una institución sumamente relevante, sino que también a expersoneros de gobierno y líderes políticos hasta el momento de la oposición. Estamos hablando del caso Dominga, que involucraba posibles delitos tributarios de cohecho y soborno, el caso Enjoy, que involucraba posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y negociación incompatible. Estamos hablando también de un caso asociado al exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, a otro exdirector de la PDI, y también el caso Guevara por negociación incompatible, entre otros casos. Esto evidentemente es de suma gravedad, pero también queremos poner otro énfasis sobre la mesa. Y tiene que ver con la necesidad de proteger y fortalecer nuestras instituciones democráticas día a día. La democracia y las instituciones que la sustentan no están dadas por hecho. Se construyen día a día y se sostienen día a día. Y por eso que, a pesar del daño a la fe pública y a la confianza ciudadana, es preciso reforzar estas instituciones y hacer un llamado a cuidarlas. Y por eso en esto no podemos quedarnos de brazos cruzados. En primer lugar, un mensaje a los más de 12.000 funcionarios y funcionarias de la PDI. Como gobierno queremos dirigirnos a ellos y a ellas, porque los conocemos, porque sabemos la labor que hacen día a día de sacrificio, poniendo en riesgo incluso su vida, las labores de peritaje, de investigación, en los laboratorios de criminalística, porque sabemos que su trabajo es importante para nuestro país. Más en momentos donde la agenda de seguridad ha tomado la principal preocupación de nuestros compatriotas. No permitamos que casos como este dañen su trabajo, su dedicación, la confianza en sí mismo y la disposición a seguir mejorando, porque los necesitamos y tenemos que usar este caso para mejorar, para hacer que el trabajo hacia adelante sea mucho mejor, para que tenga mejores resultados, para que reforcemos los estándares de probidad, para que le demos la tranquilidad a nuestros compatriotas, a quienes estamos con la tarea fundamental de proteger, de que esta institución es importante, que es una institución que funciona y que está ahí para dedicarse
a la seguridad de todos y todas. Creo que esto es importante porque no podemos descuidar a quienes le dan sentido a las instituciones, que son los funcionarios y funcionarias públicas, que están por vocación, que están dando lo mejor de sí y que merecen nuestro respaldo absoluto. En tercer lugar, es evidente que esta investigación tiene 120 días, pero aún se pueden indagar nuevos delitos. Y por lo tanto es una investigación que sabemos dónde ha partido, pero no sabemos dónde puede terminar. Y en esto reiterar lo que han dicho otros ministros de gobierno, que vamos a estar como gobierno disponibles hasta el final en todo lo que se requiera para que esta investigación llegue hasta las últimas consecuencias. Que indague todo lo que tiene que indagar, sin sesgos de ningún tipo, sin utilizaciones políticas de ningún tipo, porque aquí lo que se requiere es garantizar que no hay impunidad, aunque implique a delincuentes de cuello y corbata, aquellos que son más poderosos y que tienen más redes. En cuarto lugar, quisiera destacar que el gobierno no solamente en esta oportunidad quiere hacerle un llamado a los funcionarios y funcionarias de la PDI. Con ellos seguimos trabajando y seguiremos trabajando en fortalecer dicha institución para que tengan más recursos, para que tengan más lugares para investigar, para que tengan mejores condiciones para dedicarse a lo que el país le ha encomendado, sino que también tenemos una agenda legislativa y yo quiero poner eso en el centro. Hemos propuesto al país distintas iniciativas legales. Una de ellas ya se aprobó, que tiene que ver con la ley de delitos económicos y ambientales. Esa ley nos ha permitido dar la tranquilidad y la certeza que frente a hechos de corrupción no va a haber más clases de ética y que van a haber sanciones de verdad y proporcionales a los delitos que se han cometido. Pero sabemos que esa ley, por más importante que es y que ya esté en plena vigencia, requiere de otras modificaciones legales que el Ejecutivo ha propuesto y que algunas han generado rechazo de algunos sectores. Y cuando estamos hablando de estos casos es cuando queremos ver quiénes realmente están disponibles para enfrentar este tipo de corrupción, este tipo de delincuencia, que es la que mueve mucho dinero, muchos recursos. Estamos hablando de la ley de inteligencia financiera y la ley de cumplimiento tributario. La segunda solo se ha aprobado la idea de legislar. Vamos a ver si puede avanzar en particular, porque cuando hablamos del caso Hermosilla no hablamos del caso Audios. Hablamos de un caso de abuso de poder económico que puede implicar el no pago de impuestos, eventualmente. Y por lo tanto, el levantamiento del secreto bancario, por ejemplo, que tanto se ha criticado, es evidentemente fundamental para perseguir ese tipo de delitos y que no haya impunidad. Eso está en el proyecto de cumplimiento tributario. Y también, otro aspecto del levantamiento del secreto bancario está en el proyecto de inteligencia financiera o inteligencia económica que ha presentado el Ejecutivo y que también le ha costado avanzar en el Parlamento. Si hay acuerdo transversal de que estos hechos son condenables, tenemos que también poner las acciones en el Parlamento que sean coherentes con nuestro discurso. Y eso implica generar los acuerdos y las votaciones necesarias para que la legislación sea cada vez más robusta para enfrentar esto. Porque una labor la hace la Fiscalía, la hacen los tribunales, pero otra labor muy importante la hace el legislador y quienes colegislamos con el Parlamento, que es el Ejecutivo. Al menos ya hemos hecho gran parte de nuestra tarea como Ejecutivo. Quiero señalar también que esperamos que en estos momentos donde se ha incumplido un acuerdo político clave en el Senado, no sea el comienzo de que la falta de confianza en torno al avance de agendas importantes para la ciudadanía como la probidad o el aumento de las pensiones sea un impedimento para avanzar. Evidentemente,
Es incomprensible que aquellos que sostenían la importancia de la política de los acuerdos de los últimos 30 años hayan sido en gran parte los mismos que fueron capaces de romper un acuerdo político. Porque cuando defendemos los acuerdos, se tienen que defender no solamente cuando los acuerdos convienen, sino que en todo momento. Cuando yo empeño mi palabra, sea por firma, por escrito o con la mano, ese acuerdo tiene que valer. Y cuando se rompen los acuerdos, se rompen las confianzas. Cuesta avanzar, evidentemente. Y eso ha generado un antes y un después. No así en la evidencia de que esto demuestra lo que hemos dicho anteriormente, que el Ejecutivo y el oficialismo tienen minoría en el Parlamento. Se hace patente, se hace evidente, termina siendo un dato de la causa por la correlación de fuerzas que se ha manifestado y que se ha expresado en esta votación. Estamos como Ejecutivo y como oficialismo en franca minoría. Pero eso no es nuevo. Desde el primer momento estuvimos en minoría y aún así pudimos sacar acuerdos importantes. Por lo tanto, que esto no sea excusa para no avanzar en agendas, insisto, tan importantes como robustecer el marco institucional para enfrentar los delitos de cuello y corbata, ni sea una excusa para no avanzar en el aumento de las pensiones ahora de nuestros jubilados y jubiladas. El diálogo por parte de nosotros siempre va a estar a disposición. Pero evidentemente, cuando se pone en el centro el cálculo político de corto plazo, el cálculo político pequeño, son los grandes temas los que se pierden, los grandes temas para el país. La mirada de corto plazo, la que llega solamente a la vuelta de la esquina, no permite a la ciudadanía visualizar un horizonte de esperanza. Por lo tanto, lo que necesitamos es que los grandes acuerdos, los que verdaderamente importan, que son los que ponen en el centro a las personas, son los que se hagan valer más allá del lamentable hecho y el lamentable episodio que hemos vivido el día de hoy en la Cámara Alta del Congreso. Preguntas. Ministra, usted hablaba de una posible red de corrupción de cuello y corbata. ¿Qué antecedentes tiene el gobierno sobre eso? Y si con ese mensaje se apunta no solamente a un funcionario de la PDI y a un abogado, sino, por ejemplo, a la posibilidad de que estén involucrados exfuncionarios de gobierno. Son los propios indicios que se han entregado hasta el momento a propósito de la formalización del ex director general de la Policía de Investigaciones. Las filtraciones de los audios y los casos asociados a esas filtraciones dan indicios de que haya una posible red de corrupción de cuello y corbata, que es algo que los tribunales de justicia tendrán que finalmente determinar. Pero solo pensar en que esas filtraciones pueden haber ayudado a entorpecer labores de la Fiscalía en otros casos y en otras investigaciones, da escalofrío, ¿no? Y esperamos que eso no sea así, pero algo que va a tener que determinar finalmente los tribunales y la justicia, que es el ente autónomo que lleva este caso y que debería llegar hasta las últimas consecuencias. Como Ejecutivo no nos queda más, por el bien del país y porque necesitamos restablecer confianza y no seguir rompiéndola, en que vamos a colaborar en lo que sea y lo que se requiera para que esto, insisto, llegue hasta las últimas consecuencias. Ministra, respecto al acuerdo en relación al Senado, hoy día el senador del PPD, Jaime Araya, decía que el gobierno se involucró tarde en relación a las conversaciones, dice que el comité político está en una situación compleja porque perdió el control del Senado. ¿Cuáles son los intentos que hizo el gobierno para evitar que se incumpliera este acuerdo? Mire, la verdad es que en estos casos yo creo que hay que ser muy clara y justa con los sucesos que han ocurrido en las últimas horas en la Cámara Alta. No es la intención estar respaldando permanentemente la labor de nuestros ministros y ministras, no se trata de eso, porque no nos cabe duda que la labor del ministro Elizalde ha sido impecable en la vorágine y las dificultades de un Parlamento altamente fragmentado como no lo habíamos visto nunca, nunca. Pero aquí se expresa algo que tiene que ver más allá con la gestión de un ministro y que más tiene que ver con un acuerdo electoral municipal que una posible necesidad, o más bien con una necesidad, no posible, con una necesidad de cumplir la palabra empeñada en materia de acuerdos de conducción administrativa del Congreso Nacional. Y frente a eso,
no se puede pedir imposibles al Ejecutivo, ¿no? Cada cual son personas mayores, son personas adultas, los senadores y senadoras. No están para que el Ejecutivo les diga lo que tiene que hacer, ni está para reiterarles la importancia, como lo es respetar la palabra de honor que tiene que tener un parlamentario o parlamentaria que son llamados honorables, ¿no? Lo mínimo es que se cumpla la palabra honrada y eso lamentablemente no se hizo por razones que exceden la gestión de un ministro o del propio gobierno. Ministra, usted dijo esta mañana que una formalización, un aplazamiento de la formalización del general Yáñez generaría una sensación de incertidumbre permanente. ¿Podría explicar en más detalle esto y qué tanto incomoda al gobierno la situación en la que se encuentra el general? Es un dato de la causa. Nosotros entendemos que aquí hay una autonomía de un poder que el que determina cuándo se formaliza o se posterga la audiencia de formalización en un caso. Entendemos que en eso nosotros no tenemos atribuciones, pero es un dato de la causa que, dado el debate público que se ha generado frente a las eventuales o a las formalizaciones de altos mandos de las policías o de cualquiera fuera otro caso de connotación pública, una postergación más generaría evidentemente un suspenso adicional frente al desenlace de una causa en específico, en este caso la que involucra al general director de Carabineros. Nada más que decir al respecto, es evidente. Ahora, nosotros, como lo hemos dicho, la formalización y los contextos de formalización son un momento de inflexión para evaluar, sin perjuicio que finalmente es el presidente de la República el que determina quién sigue o no sigue en un cargo, dado su propia evaluación. Muchas gracias. Buenas noches.